hermanos, una serie de mensajes que nos van a llevar sobre los próximos 5 domingos, contando hoy es acerca de los 5 pilares de la Reforma Protestante. Y siempre lo voy a hablar en el mes de octubre, los domingos de esta parte. ¿Cuál es la razón, hermanos? Porque nosotros somos una iglesia reformada que tiene sus bases desde la Reforma hace 501 años. Cuando Martín Lutero, en el 1517, clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, y de ahí en adelante se van conociendo estos pilares que se llaman los pilares de la Reforma Protestante, o conocidos como las 5 solas de la Reforma. Obviamente la mayoría de las iglesias conocen, pero una cosa es conocerlas, otra cosa es vivirlas, otra cosa es aplicarlas. Solamente una iglesia bíblica, hermanos, va a poder hacer eso. En el boletín que les entregué hace 8 días está descrito cada pilar, y aquí usted lo puede ver también. Y vamos a echarle una ojeada a esta gráfica que está ahí, porque es una especie de casa o de templo, y es muy bueno que identifiquemos eso. Los 5 pilares de la Reforma Protestante, y el primero es la base, que se llama, está escrito en latín, aunque por ahí se me arregló una parte en español, pero bueno, está escrito en latín, sola escritura, sola escritura. Sería la base, hermanos, de nuestra fe. O sea que la Biblia es la base de nuestra fe y de nuestra conducta. Sola escritura. Luego habrían 3 pilares o columnas allí que están sobre esa base, que salen de esa base, como usted puede ver ahí. Solo gracia, solo fe o sola fide, sola gratia, sola fide, solus Christus. Y esas 3 columnas van a sostener, culminan en el techo, que sería soli Deo gloria, solo a Dios la gloria, amén. O sea que la iglesia, una iglesia verdadera, se caracteriza por estos 5 pilares, podemos llamarlos así, que sería el lema, los 5 pilares de la Reforma Protestante, que desde Martín Lutero para acá se vinieron deslumbrando, y que hoy día son más claros para nosotros, hermanos. Sola escritura, como dice un pastor muy conocido por todos nosotros acá, y bien conocidísimo, y se me acabó el nombre, pastor Suje Michelén. Él ha escrito, y en un escrito que él tiene, él dijo lo siguiente: cuando los reformados dijeron sola escritura, no están diciendo solo escritura. Hay una diferencia. Sola escritura es que es la base de nuestra fe, de nuestra creencia y nuestra práctica, pero no es lo mismo decir solo escritura, porque nosotros tenemos que reconocer que hay buenos maestros de la Biblia que debemos leer, buenos teólogos que podemos leer, gente que ha escrito buenos libros que podemos leer. Porque hay algunos que dicen, no, solo escritura significa que yo solo leo la Biblia y no veo más predicadores y no leo libros. Obviamente que hoy día usted no puede ir a una librería cristiana normal hoy día, porque todo lo que haya, perdonen, pero es una basura. Usted vaya y busque libros. Le recomiendo la librería TLC, sí, la que queda por la avenida Rubel. Ahí sí hay libros reformados. Entonces ahora toca comprar en libros por nombres y saber que ese autor es un reformado para poder saber que tiene una buena teología. Entonces, sola escritura de antemano no es que usted va, yo solo leo la Biblia y no leo autores. Eso sí, sola escritura significa que la única inspiración o inspirada por Dios es la palabra de Dios. Que aunque hayan buenos hombres de Dios y buenos predicadores, ellos no son inspirados. Todo libro que usted lea de cualquier pastor, nunca he pensado escribir un libro, yo creo que nunca lo escribiría, pero por si acaso, pero creo que no. Usted tiene que mirar a ese autor
así sea John MacArthur, que ha escrito varios, pastor Sugel Michelén o el pastor Miguel Núñez, que han escrito hartos libros. También es el pastor David Wasserman, o Paul Wasserman, ha escrito también, es que David Paul Wasserman. Él también ha escrito varios libros. Entonces, usted puede leerlos, pero usted los lee con lupa. Usted lee esos libros con lupa. Quiere decir que en esos libros hay error, porque quien lo escribió es un ser humano. Amén. Pero cuando usted lee la Biblia, hermano, es la palabra de Dios. Amén. No hay error. Entonces, por eso queremos hablar de sola escritura. Ok, entonces yo en esta mañana, en este primer domingo, no voy a hacer como las otras veces que es una introducción hablando de qué fue la reforma, cómo llegó. No. Si usted quiere saber un poquito de eso ya está en los mensajes del año anterior, usted puede ir allá. Pero yo quiero concentrarme en esta mañana a hablar de la base, que sería sola escritura. Bueno, estos emblemas entonces de las 5 solas son los distintivos que identifican a todas las iglesias reformadas, como ya lo dije. Normalmente se llaman las 5 solas, derivados de la reforma del siglo XVI, en el 1517. Tenga el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis de la iglesia de Wittenberg, y a partir de ahí comienza lo que es la reforma. Entonces, sola escritura. ¿Por qué sola escritura? Y voy a leer aquí algo creo que un puritano, no recuerdo bien, pero que escribió esto, y es lo siguiente: cuando hablamos de sola escritura, y por qué la palabra sola, la palabra sola es para decir con eso que nosotros solo creemos y aceptamos la palabra de Dios. Y es en este punto: aceptamos la escritura, que era lo que decía la iglesia de Roma. Note lo que decía la iglesia de Roma, y cuando uno entiende lo que la iglesia de Roma decía y dice todavía, uno puede entender sola escritura. ¿Por qué le pusieron sola escritura? Porque la iglesia de Roma dice así: aceptamos la escritura, ellos aceptan la escritura, obviamente, inspirada por Dios y todo, pero la escritura y la tradición de la iglesia. Ellos dicen: aceptamos la escritura y las jerarquías eclesiásticas. Aceptamos la escritura y los concilios de la iglesia. Aceptamos la escritura y la autoridad papal. Entonces los reformadores dijeron, volviéndose a la Biblia, no. Sola escritura, o sea, solamente la escritura, y esa es la razón por la cual necesitamos enfatizar solo escritura. No vaya a pensar entonces que es que la iglesia de Roma, llamarla mejor así, no llamarla la iglesia católica. Cuando veamos aquí eclesiología, va a entender por qué no es bueno decir la iglesia católica, porque nosotros somos la verdadera iglesia católica, y eso lo vamos a ver más adelante. Ellos son la iglesia de Roma, digámoslo también así. La iglesia de Roma decían: sí tenemos la escritura, pero también nosotros tenemos que aceptar la tradición, nosotros también tenemos que el clero, o sea, ellos son autoridad para nosotros. El Papa es autoridad, ¿ven? Nosotros no. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, otra autoridad. La autoridad de nosotros es la palabra de Dios. Amén. Cuando decimos la escritura, es lo que creemos. La autoridad de nosotros es la palabra de Dios. No hay más. Hoy día muchas iglesias tienen a su autoridad y lo han puesto que es que apóstoles y profetas. No, hermano, no. La autoridad de nosotros es la bendita palabra de Dios. Eso es lo que queremos decir con solo escritura. Y hay 2 puntos, aunque me voy a enfatizar en el último nomás. Hay mucho que decir acá, y obviamente que de aquí sale una doctrina cardinal de la reforma protestante, que la tenemos nosotros en la teología sistemática, que es bibliología, y eso lo vamos a ver, o doctrina de la Biblia. Al comienzo yo aquí, hace como 3 años o 4 años atrás, yo traté de enseñar un poquito de eso, pero no lo hice con todo bien, y ahora sí lo quiero hacer más adelante, así que en el próximo año, si Dios nos permite, lo haremos. Pero lo primero que quiero mencionarle tan siquiera es los atributos que definen la sola escritura. Cuando hablamos de sola escritura, le voy a mencionar por lo menos 7 atributos y me voy a quedar en el último, pero solo se los menciono. Cuando hablamos de sola escritura, ¿qué es lo que querían decir los reformadores hoy día? ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Qué es lo que queremos decir las iglesias bíblicas? Número 1, que creemos en la inspiración verbal y plenaria de las escrituras. Creemos que la palabra de Dios fue
inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Escucha, hermanos, sola escritura es que la Biblia fue inspirada por Dios. Escuchen, no los autores, ni Pedro, ni Pablo, ellos no fueron inspirados. No. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo, no los autores. Los autores no fueron inspirados. Los autores solamente recibieron la inspiración del Espíritu Santo para dejarla en su idioma y en su forma, en su carácter, dejar la palabra escrita. Pero el que inspiró las Escrituras es el Espíritu Santo, y eso está muy claro. Entonces eso es lo que creemos. Cuando decimos sola escritura, decimos que la Biblia es inspirada por Dios. Número 2, decimos que la Biblia es infalible. O sea, el atributo sería la infalibilidad de las Escrituras. La Biblia es infalible, quiere decir que ella no falla, hermanos. Que lo que el Señor dijo en su palabra se cumple, tiene cumplimiento verdadero. En tercer lugar, el otro atributo sería la inerrancia de las Escrituras. Y habría que ver cada punto de ellos. La Escritura, la palabra inerrante, quiere decir que en ella no hay error. Ella no tiene ningún error. Ahí la gente lee la Biblia, no, pero es que aquí se contradice porque... No. Se complementa la Escritura, no hay error. Si usted encuentra error en la Biblia, hermano, el errado es usted, el errado soy yo. Pero la Biblia no tiene error, porque la Biblia viene de una sola mente, de Dios. Amén. Entonces creemos, son las Escrituras que creemos en la inerrancia de ella. Son la Escritura número 4, es que ella es la autoridad, que la autoridad plena es la autoridad total, o sea, sería la autoridad de las Escrituras. Ella es la autoridad para la iglesia. Nosotros aquí no tenemos más autoridad. La única autoridad de nosotros es la sola Escritura, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Los pastores no somos cabeza. Los pastores somos miembros del cuerpo de Cristo. Que Dios nos dio un don, nos capacitó para ser instrumentos suyos solamente. Pero la cabeza es Jesucristo y la autoridad máxima de la iglesia es la sola Escritura. Número 5, cuando hablamos de la sola Escritura, nos referimos a la perspicuidad de las Escrituras. Una palabra más clara, ya lo dije, o la claridad de las Escrituras. La palabra perspicuidad significa, es que a ver si lo digo bien, perspicuidad significa claridad de las Escrituras. O sea, quiere decir que la Biblia es tan clara, que Dios la inspiró y la dio a conocer de una manera tan clara, hermanos, que hasta los impíos la pueden leer y la pueden entender, obviamente, en su razonamiento, y los impíos pueden debatir de la palabra y la entienden porque es clara, pero ellos no la entienden para salvación, a menos que el Señor cambie su corazón. Es tan clara la Escritura que si un impío la puede entender, mucho más un regenerado que ha sido cambiado y que tiene el Espíritu Santo, de donde ninguno de nosotros acá puede decir que la Escritura no es clara. Si la Escritura para ti no es clara, hay un problema contigo, y es que tú no tienes comunión con la palabra de Dios, que tú no tienes comunión con el autor de ella, que es el Espíritu Santo. Si yo digo que la Escritura no me es clara, entonces el problema lo tengo yo, no lo tiene la Escritura, porque la Escritura es clara. Amén. Se llama la perspicuidad de las Escrituras. Número 6, la inmutabilidad de las Escrituras. Y esto hay que enfatizarlo, porque la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos, como es Jesucristo. Porque, hermanos, Cristo es el verbo hecho carne. Cristo es la palabra revelada de Dios. La palabra encarnada es Cristo. Así que no hay cambio en ella. Así de que esa gente que anda diciendo, no, el Antiguo Testamento es una cosa, el Nuevo Testamento es otra cosa, no entienden la Escritura. La palabra no tiene cambios. ¿Cómo así? No, es que hay quienes dicen, no, es que Dios en el Antiguo Testamento, ¿cómo dicen? Allá en el Antiguo Testamento el Señor fue el Dios de la ira. Y otros dicen, en el Nuevo Testamento es el Dios del amor. No. Cuando usted lee bien la Escritura se da cuenta que en el Antiguo Testamento, bien es cierto, Dios derramó su ira, es verdad, pero tuvo mucho amor. En el Nuevo Pacto es verdad, se ve el despliegue del amor de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero también ahí aparece el Dios de ira. Y si no, muéstreme a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Y si no, muéstreme Hebreos, que dice que Dios es fuego consumidor. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es inmutable, ella no cambia. ¿Saben qué está diciendo la gente hoy día? Y esto es terrible, pero hay muchos pastores que están diciendo, no, tenemos que actualizar la Biblia
cultura. Escuchen, ¿tú has escuchado eso? Dicen, tenemos que, ay no, miremos la cultura en la cual estamos. No, hay que actualizar la Biblia a la cultura. Hermano, es todo lo contrario. La cultura tiene que actualizarse, tiene que adaptarse a la Biblia. Amén. No recuerdo quién era el que decía, que he escuchado tantos pastores esta semana que no me acuerdo quién era el que decía, pero un pastor decía que él fue precisamente a un concilio, a una reunión de pastores, y él fue a enseñar precisamente sobre la autoridad de la palabra. Cuando él comenzó a predicarle a esos pastores que estaban ahí, él entró en un pequeño problema. Creo que era John Piper, entró en un pequeño problema porque él vio muchas pastoras ahí sentadas. Y él dijo, bueno, y él enseñó. Obviamente al final sale la pregunta, y cuando le hacen la pregunta que si la Biblia autoriza pastoras, y él dice, yo no quería contestar esto. Lo cierto es que él contesta bíblicamente. Y alguien estaba en la puerta, y cuando salían estas pastoras, entre comillas, salían diciendo, no, eso fue allá en el Antiguo Testamento, eso fue en el tiempo de Pablo. La Biblia hay que adaptarla a la cultura de nosotros. Ese pastor tiene un problema, y es que él no adapta la Biblia a la cultura de nosotros. Hoy día hay pastoras. ¿Se da cuenta? Si una mujer aquí está aspirando a ser pastora o diaconisa, la Biblia no autoriza eso. Y esta es una iglesia bíblica. Sola escritura significa que esta iglesia tiene que guiarse por lo que le dice la escritura y no por el modernismo o posmodernismo, que ya está terminando lo que tenemos hoy día. Amén. ¿Y por qué así? Porque es la palabra de Dios. Y Dios es eterno, y Dios es inmutable, y Él no cambia, Dios no está cambiando. Y por ser Dios eterno, y por tener de que todo lo conoce, omnisciente Dios que todo lo sabe, cuando Él deja la palabra para nosotros, Él dijo, esta es la palabra que le va a servir a la humanidad, desde Adán hasta el último que nazca. Esa es mi palabra, que es eterna. Que sería otro atributo que no tengo acá, la eternidad de la palabra. No lo puse, la eternidad de la palabra de Dios, pues son como 10, puse 7 nomás, pero bueno. El último me faltaba, la suficiencia de las escrituras. Y creo que eso dice todo lo que tiene que ver con la reforma. La reforma, cuando habló de sola escritura como base de nuestra fe, como base de nuestra creencia, o como usted lo puede mirar allí, vamos a mirar otra vez acá y vamos a pensar. Cuando decimos sola escritura, queremos decir que solamente la palabra de Dios nos muestra el plan de redención. ¿Qué quiere decir? Sola escritura nos dice que la salvación es solo por gracia. Sola escritura nos dice que la salvación es solo por gracia a través de la sola fe. Sola escritura nos dice que la salvación es solo por gracia a través de la fe por medio de solo Cristo, para la gloria de Dios. Amén. Eso es. Así que vamos a mirar entonces el último punto, la suficiencia de las escrituras. Y este primer atributo lo quiero compartir porque para mí, o sea, todos son importantísimos, pero es que este es precisamente el que tiene que ver con la Reforma Protestante. Y quiero volver a leer lo que la Iglesia Católica define para entender lo que es la suficiencia de las escrituras, indicando que la escritura es suficiente. Amén. No necesitamos más. La palabra de Dios es suficiente. No necesitamos más. La iglesia solo necesita la palabra de Dios. Ahora alguien me va a decir, entonces, ¿por qué aquí la vez pasada vimos la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1679? ¿Por qué? Alguien me va a preguntar ahí, ¿no? Y entonces, ¿por qué ahora nos va a hablar de que si lo oye nos va a poner unos... Hermano, todo eso sale de la escritura. Es más, aunque nosotros somos bautistas y nosotros tenemos la Confesión de Fe de Londres de 1689 y la creemos, y en las 32 lecciones que vimos allá y la aceptamos y la creemos, pero es que cada punto, cada doctrina de la Confesión de Fe sale de la sola escritura. Ahora, nosotros no nos sometemos a la Confesión de Fe porque ella tiene errores. Nos sometemos a la sola escritura. Tenemos la Confesión de Fe como una base,
pero ella puede tener errores, y si los tiene, los miramos y los sacamos a flote y ningún problema. Pero la confesión de fe salió de la sola Escritura. Amén. Es lo que queremos decir entonces. Por eso vuelvo a leerle que la suficiencia, el tema de esta mañana de sola Escritura es la suficiencia de las Escrituras, que es lo que queremos ahora. ¿Por qué? Porque Roma dijo lo siguiente: está bien, aceptamos la Escritura, pero la Escritura y la tradición de la iglesia. No, nosotros solo Escritura. Tradición de la iglesia no, solo Escritura. Ah, pero ¿usted por qué dice que es una iglesia histórica? Porque ¿qué es lo que buscamos en la iglesia histórica? ¿Lo que hizo la iglesia histórica? No, lo que creyó la iglesia histórica, que creyó la sola Escritura. Amén. ¿Ven? La iglesia de Roma entonces, ¿qué dice? Está bien, creemos en la sola Escritura, pero creemos en las jerarquías eclesiásticas. Sí, sola Escritura, pero hay una jerarquía del Papa para acá. Es que yo no sé cómo es esa jerarquía, pero está el Papa, a los obispos, sí, que siguen cardenales, hasta que terminan luego vienen los sacerdotes, luego vienen los diáconos, y luego viene la feligresía, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no, sí, la Escritura, pero hermano, ellos se van más que todo por lo que cree la iglesia. No, pero eso, la suficiencia de las Escrituras tira por el suelo todo eso. La suficiencia de la Escritura lo que está indicando es que la iglesia de Roma dice, creemos en la Escritura, pero los concilios de la iglesia. Ahora, nosotros creemos en los concilios, en algunos sí. Por lo menos en el concilio de Dort nosotros creemos. En el concilio de Nicea, que fue el primero, donde se estableció la doctrina de la Trinidad, nosotros lo creemos. No totalmente. Creer en los concilios, no como Roma, que ellos creen en todo lo que dijeron ahí, no, porque los que hicieron los concilios y lo que salió de esos concilios, eso es, hay muchas cosas erradas allí. Hermano, cuando usted lee la historia de Juan Calvino, ¿sabe de quién tomó Juan Calvino? Juan Calvino mencionó mucho a San Agustín de Hipona. Juan Calvino en el siglo XVI, San Agustín de Hipona en el siglo IV, y lo mencionó muchísimo, pero solamente la parte doctrinal, porque se equivocó y trajo una cantidad de herejías a la iglesia. Entonces, si una persona nombra a San Agustín y hay otra persona por ahí, cristiano fanático, va a decir, oye, pero ¿cómo lo va a tocar si él es...? Hay un problema con nosotros, y es que decimos, es que la iglesia católica, hermano, mire, nosotros tenemos que aceptarlo, nos guste o no, pero nuestras raíces son católicas romanas. La iglesia fue pura hasta el siglo III. En el siglo IV, siglo V más o menos, ya en el siglo V en adelante comenzó a deteriorarse, a dañarse, comenzó a entrar todo eso, luego viene el oscurantismo hasta el siglo XV, que eso fue peor. Sin embargo, Dios conservó la iglesia. Muy pequeñita la iglesia pura, pero la conservó hasta que en el siglo XVI los reformadores salen. Ahora, no hubo iglesia, claro que hubo iglesia del Señor corrupta, pero Dios preservó su iglesia. Ahora, cuando los reformadores salen y digámoslo así, ponen todo aparte, entonces nosotros vamos a tirar por el suelo 1500 años de historia de la iglesia. No, porque son nuestras raíces. O sea, nosotros venimos de la iglesia tradicional católica, y hay cosas allá que fueron buenas. Obviamente muchas son malas y las desechamos. Usted no puede desechar la historia porque venimos de ahí. Eso tenemos que entenderlo, porque entonces tendríamos que decir que la iglesia nació con la reforma, y la iglesia no nació con la reforma. ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Con Cristo? Sí, con Cristo, pero desde el huerto del Edén. La iglesia siempre ha estado en el corazón de Dios. Obviamente que el pensamiento ha sido progresivo y ha venido progresivamente, y con Cristo se establece el nuevo pacto. Hay quienes dicen con el derramamiento del Espíritu Santo en ese capítulo 2 ahí inició la iglesia, no se establece, llega el Espíritu Santo, pero la iglesia siempre ha existido. Amén, el pueblo de Dios siempre ha existido. Así que así sea la parte más oscura que ha vivido la historia del cristianismo, que es el oscurantismo, 1000 años de oscuridad, aún ahí el Señor preservó su iglesia. Porque ¿qué dijo Cristo? Yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que no le dé temor, siempre ha existido la iglesia. Y como hemos dicho todos estos días y lo enfatizamos una y otra vez, hay iglesias locales y lo vamos a ver, no habrá iglesia perfecta, pero es la iglesia de Cristo. Amén. Entonces vamos a mirar la suficiencia de las Escrituras, y voy a ver si alcanzo a mirar todos estos pasajes.
Y tengo 6 cosas ahí. Primero, de la suficiencia de la Escritura. Número 1, es que no necesitamos, y comienzo por ahí, más duro, de nuevas revelaciones o profecías. Cuando hablamos de solo Escritura, es que, y hablamos de la suficiencia de las Escrituras, desde los reformadores y siempre los que han sido pueblo de Dios han dicho, no necesitamos de nuevas revelaciones o de nuevas profecías. Vamos a ir a Hebreos 1:1. Yo le pedí a Dios que me ayudara a sacar unos pasajes que nos ayudaran a ver esto. Y en Hebreos 1:1 encontramos esta descripción. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces habló Dios? Muchas veces. Y de muchas maneras. Hasta habló por una burra. En otro tiempo, ¿cuándo habló? Muchas veces, de muchas maneras. En otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres. ¿Por quiénes? Por los profetas. Dios habló. Dios habiendo hablado. En otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres. ¿Por quiénes? Por los profetas. Y aquí está hablando de los profetas del antiguo pacto. En estos postreros días nos ha hablado. Note que allá dice, habiendo hablado. Y yo quiero que entienda, el versículo 1 se refiere, amados hermanos, al Antiguo Testamento. La profecía, los profetas en el Antiguo Testamento. Verso 2, en estos postreros días. Y la clave ahí, para que lo entendamos, es postreros días. La palabra postreros días están entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y si usted entiende y lo tiene claro, ya usted va a entender por qué no aceptamos nuevas revelaciones o profecías. De que Dios está trayendo una nueva palabra, de que, como dicen por ahí, Hechos 29, no hay Hechos 29, Hechos 28 y se cerró. No hay un nuevo libro por ahí, no hay profetas que ahora Dios les está hablando y les está trayendo la palabra para este tiempo contemporáneo, no. Los postreros días, en estos postreros días, ¿qué es postreros días? Desde que Él vino la primera vez hasta que venga por segunda vez. Nos ha hablado por el Hijo. No nos va a hablar. Nos ha hablado por el Hijo. Ahora, es importante que entendamos esto. Cuando uno va a Juan 14, dice Cristo, yo voy al Padre y les enviaré otro Consolador, y Él os recordará todo lo que yo les he enseñado. Y Él hablará acerca de mí. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo cuando Él vino en el día de Pentecostés? Le recordó a quiénes, a todos los apóstoles, le recordó las palabras de Cristo. Por eso usted ve ahora a Pedro predicando y escribiendo, luego usted ve a Juan predicando y escribiendo, luego usted ve a Santiago predicando y escribiendo, a Judas, no el malo, predicando y escribiendo, y luego termina usted viendo al apóstol Pablo, que tuvo un encuentro con Jesucristo, predicando y escribiendo. ¿Qué escribieron? Lo que Jesús habló. Nos ha hablado por el Hijo. Entonces entienda esto. Cuando dice que Dios habló, hermanos, en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, está el Antiguo Testamento. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Usted tiene que entender que se refiere a los apóstoles. Nos habló por el Hijo. No tengo el texto acá, pero usted puede ir después a Efesios 2:20, donde dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué dice que la iglesia es edificada, sola escritura, pero es edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas? La sola escritura me dice que el fundamento de apóstoles y profetas es los 12 apóstoles de Cristo que escribieron el Nuevo Testamento, profetas, todo el Antiguo Testamento. Así de que ahí es donde la iglesia se edifica en sola escritura. Nosotros creemos en la suficiencia de las escrituras, donde tú y yo no necesitamos más revelaciones ni más profecías. No, hermano. Y le voy a seguir leyendo. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo. Note esto, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, se sentó, se fue a descansar. Su obra acabó y Él está esperando. Y ahora, ¿cuál es la obra? La del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Recordándonos lo que Él dijo, haciéndonos ver la profecía antigua testamentaria y la palabra apostólica ahora para el Nuevo Testamento. Y Él está aquí para que la iglesia esté mirando la Escritura. Pero le voy a dejar otro que este es más impresionante. Judas capítulo 3. Antes de Apocalipsis usted encuentra a Judas. Este es un apóstol. Dice que era hermano de Jacob. Este no es el malo, ¿no? Versículo 3, Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud. Note que Judas tiene una solicitud de escribir, una emergencia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Él está hablando a la iglesia, nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario, había una necesidad, escribiros. ¿Y por qué? Exhortándoos. ¿Cuál es la exhortación? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué tiene la urgencia de escribir? Para que ustedes ardientemente van a batallar, van a defender, ¿qué? La fe. ¿Cuál fe? La fe que ha sido, ¿cuántas veces? Una vez dada a los santos. La fe que ha sido dada, que fue dada una vez a los santos. ¿Y en quién está pensando Judas? En Cristo. Jesucristo estableció el reino. Jesucristo vino y estableció el reino. Y con el reino de Cristo viene su justicia, su autoridad, su voluntad. Y una vez que se ha establecido, se llama la fe. Es una sola fe, dice Corintios. La iglesia es un solo bautismo, es una sola fe, es un solo evangelio. Un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios. Una sola fe, porque no hay más fe. Y esa sola fe fue dada una vez a los santos. Lo que quiere decir que ya está dada. Y si ya fue dada, ya no se va a volver a dar. ¿Cuándo fue dada una vez a los santos? Pues aquí está la palabra de Dios. Esta es la misma palabra, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esa es una razón, si usted quería saber, por la cual nosotros no creemos en que hoy día hay apóstoles y hay profetas. No los hay, porque ya los apóstoles y los profetas, ¿qué hicieron? Ellos establecieron el fundamento, ellos pusieron el fundamento, y de ahí en adelante el edificio siguió creciendo. Si aparece un apóstol por ahí hoy día, y si aparece un profeta por ahí día, el profeta y el apóstol es para poner fundamento. Y si alguien dice que es apóstol, y si alguien dice que es profeta, él tiene que traer un nuevo fundamento, y pondrá un fundamento que es una iglesia satánica, pero no será la iglesia de Cristo. Que el fundamento son los apóstoles y profetas. El fundamento de la iglesia verdadera es la palabra de Dios. No hay más fundamentos. A mí me pasa algo cuando yo hablo de esto, porque me acuerdo, ojalá se arrepienta, pero si no se arrepiente se va a quemar en el infierno, ese Maldonado. Atreverse a decir, degenerado ese, porque ¿qué más le puedo decir? Hay gente que vive por lo que Dios dijo, y por eso no pelechan. Usted tiene que acostumbrarse a vivir por lo que Dios está diciendo. ¡Hijo del diablo! ¿Me va a decir que la palabra de Dios entonces no tiene base, no tiene valor, y que vale lo que usted escucha por allá? No recuerdo quién era el que decía, me parece que era el pastor Julio Benítez, lo escuchaba esta semana, que decía, hay gente que va a la nevera y abre y hay una mata de lechuga que tiene ahí, le habló la lechuga, le habló. Y luego vienen al domingo a predicar eso. Así te dice el Señor. La escritura, la suficiencia de las escrituras, hermano, está en que Dios me habló aquí y me sigue hablando aquí. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios para su vida? Aquí, hermano.
Usted quiere que Dios le hable por su espíritu. Aquí, hermano, usted tiene que aprender a amar la escritura. Esto tiene que ser el pan nuestro de cada día. Este tiene que ser mi alimento a diario. Porque aquí me habla Dios. Dios está vivo. El Espíritu Santo está con nosotros. Pero Él no va a hablar solo a través de la escritura, hermano. Pastor, y en oración yo sé que Él habla a mi espíritu y Él me va a guiar. Y el Espíritu me guía a toda la verdad. Y yo le oro al Señor, ayúdame, Señor, a hacer esto. Y el Espíritu Santo me guía. Pero Él me guía por su palabra. Siempre por su palabra. Y esa es la razón por la cual esta es una iglesia bíblica. Ahora, sola escritura, la suficiencia de las escrituras indica que Dios a través de su palabra cumple lo que Él quiere. Y vamos a ir ahí, Isaías 55. Yo solamente como que voy a poder predicar 3 versos nomás, bueno, no importa. Isaías 55, hermano. Es que cuando uno se pone a hablar de sola escritura, Padre Santo. Isaías 55, vale desde el verso 6. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamad en tanto que está cercano. Ahora note esto, aquí hay algunos que parece que no lo han entendido todavía. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Hermano, cuando Dios lo llamó a usted del mundo, le dijo, deje. ¿Qué es lo que no ha entendido que tiene que dejar? Y le hablo así porque usted ya es un creyente, o por lo menos hace rato está conmigo. ¿Qué es lo que usted no entiende que Dios dice que tiene que dejar? ¿Cómo? ¿Le pinto muñecos? ¿Qué hago? Porque todavía aquí hay algunos que están todavía con caminos de allá. ¿Qué es lo que no entendemos que dice aquí la escritura? Deje el impío su camino, déjelo, y el hombre inicuo sus pensamientos, bótelos, y vuelvas a Jehová. Por eso muchos. El cual tendrá de él misericordia, mire, cuando deje sus pensamientos, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que dejarlo? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Dios no va a caminar en tus caminos, Dios no va a venir a caminar en mis caminos. Por eso de la iglesia de hoy en día, que eso no es iglesia diciendo, Dios viene a cumplir el sueño tuyo. ¿Quién dijo? Yo tengo que rendirme a Dios y meterme en el sueño de Dios. Dios viene a cumplir mis deseos. Pida lo que quiera que Él se lo da. No conocemos quién es Dios. Creo que les decía ayer a los hermanos acá que vi una imagen por ahí que alguien publicaba. Dios está arriba para darte sombra. Dios está por abajo para sostenerte. Dios está a tu lado acá para cuidarte. A este otro lado para que no te pase nada. Está adelante para guiarte. Atrás como tu retaguardia. Y sabe que me dio piedra y le dije, sí, o sea, Él es siervo mío. Dicen que somos hijos de Dios y no entendemos qué es eso. El evangelio de hoy día es un evangelio donde cree que Dios es el siervo de los hombres. Por eso todo es humanista. ¿Por qué las iglesias se llenan a reventar hoy día? Porque Dios te va a prosperar, porque Dios te va a sanar, porque Dios te va a bendecir, porque Dios te regalará el matrimonio, porque Dios te ayuda a educar a sus hijos. Y Dios, Dios está para... ¿Y por qué más bien no enseñamos el evangelio correcto? Que es que el hombre está perdido y es enemigo de Dios, y a menos que crea y se arrepienta, Dios sigue enemistado. Y que van para el infierno si no vienen y se someten al Dios soberano y todopoderoso. No, pero muchos de nosotros todavía no entendemos eso. Porque pensamos que el Señor vino a morir por mí. Porque es que yo era tan valioso para Dios. No, ¿sabe por qué Cristo murió en la cruz? ¿Y por qué te salvó a ti? Para sol y deo gloria. Lo habremos visto aquí, ¿sí o no? En Efesios 1. ¿Por qué el Padre nos eligió? Para la gloria de Él. ¿Por qué Cristo vino y nos escogió y murió por nosotros? Para la gloria de Él. ¿Por qué el Espíritu Santo vino y nos selló y está con nosotros? Para la gloria de Él. ¿Para qué existe la iglesia? Para la gloria de Él. ¿Para qué hacemos el culto esta mañana? Para la gloria de Él. ¿Por qué yo le sirvo? Para la gloria de Él. Pero el evangelio de hoy día, ¿cuál es? Él es mi siervo y Él está para la gloria mía. Eso no es evangelio. Se llama antropocentrismo. Todo centrado en el hombre. Algo me pasa cuando yo comienzo a ver esto. Y eso que sigo leyendo, versículo 8.
Como son más altos, versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos y mis pensamientos. Aquí mis pensamientos se refiere a mi palabra. La palabra de Dios es más alta, hermanos, más que los nuestros. Miren, hermanos, si usted entiende eso hoy, por favor, si entendemos que la palabra de Dios es más alta, que es la base, que es el primer pilar, que es la base para mi fe, si yo entiendo eso, son la escritura, y que los pensamientos de Dios son más altos, mis ideas y mis pensamientos y mis caminos tienen que ser dejados. Amén. Ahora, si usted no los puede dejar, yo lo entiendo, porque usted no es regenerado, porque usted no va a poder. Yo lo entiendo, porque usted no es regenerado, pero le amonesto a que se arrepienta entonces y que crea en el Evangelio. Pero si usted es regenerado, hermano, usted puede. No me haga el loco, usted puede, como yo puedo. Amén. Podemos. ¿Por qué? Porque somos regenerados y porque tenemos el Espíritu Santo, nosotros podemos. No he llegado donde quería llegar. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y para el que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que la envíe. La suficiencia de las Escrituras es que a través de su palabra se cumple lo que Dios quiere. Dios dejó la palabra para cumplir en mí lo que Él quiere, para cumplir en la iglesia lo que Él quiere. La iglesia no existe para hacer lo que ella quiere, lo que quiere un hombre, lo que quiere un grupito de personas, sino lo que Dios quiere, y la palabra se predica y se establece para que se haga la voluntad de Dios. Y el Señor dice: yo envío mi palabra y ella no volverá vacía. Amén. Porque ella hace germinar. Ese es el poder que tiene la autoridad de la palabra en nosotros. 2 Timoteo 3:14. ¿Sabe que quería predicar solamente ese pasaje? 2 Timoteo 3:14. La suficiencia de las Escrituras. Tan tremendo es esto. 2 Timoteo 3:14. Y mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Ahora yo quisiera devolverme, pero no lo voy a hacer, pero usted puede volverse en su casa. El título ahí dice: carácter de los hombres de los posteriores días, y dice que toda esta gente se ama a sí mismo. Y cuando le describe todo eso, entonces le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Sabe? Hay dos cosas, hermano, que espero que todos aquí estemos ahí. Persiste tú en lo que ¿qué? ¿En lo que has qué? Aprendido. Hay que aprender las Escrituras. ¿Y persiste en qué? ¿En lo que qué? En lo que te has persuadido. ¿No será que eso es lo que pasa? Que algunos hemos aprendido pero no estamos persuadidos. Porque yo aprendo algo, pero cuando estoy persuadido de eso, yo termino haciéndolo. Yo termino siendo obediente. Pero persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Bendito aquel muchachito que se levanta escuchando las Escrituras. Ahora yo no sé cuál es el problema, y que en un sentido, no tanto, pero en un sentido lo he sentido en carne propia. Mis hijas desde el vientre escuchando la palabra, pero llega un momento donde como que no quieren. Y no solamente pasa conmigo, sino con todos aquellos hijos de pastores o hijos de creyentes que muchas veces van a la iglesia pero obligados. Pero cuando ya se les sale de las manos al papá o a la mamá, ya no quieren correr. Y la razón, como lo dije hace 8 días, es porque no son regenerados, cuando ellos tienen que ser regenerados para poder amar la Escritura. Ahora dice aquí: desde la niñez has salido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Solo la suficiencia de las Escrituras indica que solamente ellas nos hacen sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora mire, y aquí quería quedarme, pero ya no alcanzo, pero se lo menciono. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando habla de toda la Escritura se refiere a Antiguo y Nuevo Testamento. Y útil. Eso es la suficiencia de las Escrituras. Hermanos, mire, la Escritura es suficiente. ¿Qué quiere decir? Que ella es útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Usted no necesita más? Ella es útil ¿para qué? Para redarguir, o sea, para convencer.
Ella es útil ¿para qué? Para corregir si estoy equivocado. La escritura me corrige en mi camino. Ella es útil ¿para qué? Para instruirme en justicia. Si no conozco el camino de la justicia, la escritura me lo enseña. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios y obviamente la mujer de Dios sea perfecto. Porque es que hoy día hay que decir ¿cómo? Olas. No, ¿cómo es? Ellos y ellas. A fin de que los hombres y la mujer, ahora van a decir que Pablo se equivocó, pues, problema, ¿no? A fin de que el hombre de Dios, y ahí entra la mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que busca Dios a través de la escritura? Porque la escritura tiene que seguir siendo expuesta en el púlpito, que aquí no hay púlpito, aquí hay una tril, y después vamos a tener un púlpito. Órale Dios, yo necesito para nuevo un púlpito. ¿Por qué? ¿Por qué eso es la escritura y por qué la escritura es suficiente? ¿Sabe qué ha pasado hoy día, hermanos? Los pastores, en vez de estudiar teología y teología sistemática, que es una de las mejores, o teología bíblica, ¿sabe qué han ido? Se han ido a estudiar filosofía, se han ido a estudiar psicología. Y hoy día tenemos pastores psicólogos, que eso no es bíblico. Hoy tenemos teoterapias en la iglesia, y tenemos consejería en la iglesia. La consejería no existe. Existe la predicación de la palabra. ¿Qué va a hacer un pastor dando consejería? Mire, yo le puedo dar consejería a usted, pero lo primero que le voy a decir es, si usted ya nació de nuevo, si alguien viene aquí a que le dé una consejería, lo digo porque he tratado ya con muchos y me ha costado, ¿para qué le voy a dar yo consejería a una persona? Yo lo remito más bien a un psicólogo, porque el psicólogo le va a decir cómo cría a sus hijos, cómo esto y cómo lo otro, cómo trata a su esposa, cómo es que definen los psicólogos los 4 temperamentos. Él es el que le va a definir. Yo aquí lo único que puedo definir a través de la palabra es que usted es un pecador y necesita arrepentirse, eso es lo único. ¿Y cómo llevo mi matrimonio? Sométase a la palabra. ¿Y cómo crío a mis hijos? Sométase a la palabra. ¿Y cómo vivo en santidad? Sométase a la palabra. ¿Y cómo resuelvo el problema financiero? Sométase a la palabra. Son la escritura. Y significa que en la vida espiritual y en la vida cristiana solo necesitamos las escrituras y no más. Pero entonces yo, ¿por qué estoy así en mi casa? ¿Por qué los cónyuges cada uno por su lado? ¿Por qué los hijos rebeldes? ¿Por qué estoy? Porque, hermano, porque faltó la suficiencia de las escrituras. Entonces voy a buscar un psicólogo. Ay, Santo Cristo. Yo termino con 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23. 5 minuticos, termino. 1 de Pedro 1:23. Dejo los otros, el que leyó Jorge lo dejamos más bien. 1 de Pedro 1:23. ¿Por qué solo escritura? ¿Por qué la suficiencia de las escrituras? Porque por ella es que crecemos para salvación. Y agárrense aquí un poquito. 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo fui regenerado y nacido por la palabra de Dios. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces mire ahora, desechando pues, igual que Isaías, deje limpio su camino. Ahora, desechando pues toda malicia. No dice alguna malicia, toda malicia. Esto es absoluto. Todo engaño, toda hipocresía, valga el poner el todo, toda envidia y todas las detracciones. Usted deseche eso. Ahora sí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, si es que usted se arrepintió, si es que usted sabe. Si la palabra es eterna, es lo que está diciendo Pedro, si la palabra es eterna,
permanece para siempre. Si Dios me regeneró a través de la palabra y yo nací de nuevo, entonces ahora Él viene y nos pone, sobre todo el verso 2, a que en lo natural el niño desea la leche materna. Y todas aquí las madres y los que hemos criado hijos obviamente vemos eso. Desea la leche materna porque es que él no puede hacer otra cosa más que desearla y llora y patalea hasta que le den su checa. Y ahora Pedro viene y dice, de la misma manera, imagínese usted a una madre alimentando a un niño. De la misma manera, cuando nosotros fuimos renacidos por la palabra, nacimos como bebés. Y míreme aquí. Y si nació como bebé, usted desea la palabra de Dios, que es el alimento espiritual para su vida. A menos que no haya nacido de nuevo. Es inconcebible que una persona no desee la escritura, no desee la palabra día a día. Porque el niño, eso es lo que hace. El niño nació. Mamá la pucheca, bueno, no dijo mamá, pero la buscó. Como sea, la busca. Tú no te quedas así, te pegan y lo primero y llora y lo primero. No ha abierto los ojos, ya está buscando la pucheca. Eso, y Pedro nos dice lo mismo ahora, de la misma manera. Cuando ustedes fueron regenerados, esas cosas fueron quitadas. Ahora hay un nuevo deseo en usted. Y nos amonesta, desear como lo desea el niño. La leche espiritual, no adulterada. La leche espiritual. Es lo que hemos dicho y lo seguimos diciendo, hermanos. Yo daba un poquito, el martes, en el seminario daba un poquitico mi testimonio. Y yo le decía, yo me hallaba, yo estuve como en 3 ministerios atrás, bueno, grandes, porque estuve poniendo otros 2 pequeñitos, yo digo 5, pero bueno, 3 grandes. Y yo al comienzo sí porque era novedoso al entrar, pero después yo me sentía y me picaba y yo no entendí. Yo cuando veía que el pastor me decía otra cosa, yo, pero ¿por qué si aquí dice otra cosa? ¿Sabe, hermano? No me creo un estudioso de la palabra, me falta mucho. Pero yo estudiaba un poquitico la palabra y yo sabía que lo que ese pastor me decía ya no estaba aquí. Y eso hizo que yo buscara y llegó un momento donde dije, Señor, ¿qué pasa? Hasta yo llegué a dudar porque dije, Señor, ya me estoy creyendo que solo yo. Por eso cuando yo encuentro la doctrina de la gracia, lo que le pasó a todo mundo, todos los reformadores de hoy día decimos cuando nos encontramos con la doctrina de la gracia, algunos decían el martes en el seminario, decían, yo como que ahí sentí que ahí nací de nuevo. Obviamente no nací de nuevo ahí, pero se le reveló todo y dijo, oh, esto es. Porque las doctrinas de la gracia son sostenidas por la sola escritura, hermano. Y si una persona lee la escritura no va a ser engañados. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Y qué dice el Salmo 1? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. ¿Cuándo? De día y de noche. Ahora la gran pregunta es, ¿tú y yo meditamos de día y de noche? Ahora entiendo por qué estamos así tan raquíticos espiritualmente. Porque no estamos buscando la leche espiritual no adulterada. Hoy para poder decir que usted busque leche espiritual no adulterada, me toca decirle, escuche pastores de la Reforma, porque los demás están adulterados. No son perfectos, van a tener errores, como yo también tendré errores en la exposición de la palabra, porque en la medida que voy aprendiendo más, tengo que corregirlo de atrás y decir, uy, hace 8 días prediqué mal, Señor, y eso no era, porque ahora estoy viendo otra cosa, porque somos imperfectos, pero la palabra es perfecta. Pero el punto que quería llegar y para terminar es eso, hermanos. Uno que ha nacido de nuevo, como dice aquí, fue regenerado, nació por la palabra, él va a desear la palabra. Aplicándolo para nosotros ahora, solo escritura. Que la escritura es suficiente. La suficiencia de las escrituras quiere decir de que al entenderlo yo voy a sacar cada día, por lo menos, hermano, me leeré un capítulo diario y no solamente me lo leeré, eso ya tenemos que quitar eso de leer, vamos a entrar a meditar en él. Se va a concentrar, va a meditar en él, lo va a tener en el día. Oh, mire lo que leí esta mañana, y lo va a tener y al otro día el segundo y así.
Usted lo está haciendo así, hermano, usted es un creyente. Si no, dos cosas: o no ha sido regenerado todavía por la palabra y hay que orar para que lo sea, o usted es un flojo. Igual tiene que arrepentirse entonces. Suficiencia de la Escritura significa eso. Póngase de pie, hermano, esta mañana. Vamos a orar.